Vamos además a descargar la aplicación de Colombia Moda 2014, en donde podrán encontrar toda la información de la feria disponible para smartphone con sistema Android iOS. El concepto de experiencia tiene sus antecedentes en la sinestesia. Hoy más que nunca las marcas tienden a generar experiencias para el consumidor, es decir, tratan de generar sinestesia, que es vincular todos los sentidos a un momento específico que se presenta en la relación con su consumidor. La sinestesia explora las posibilidades sensoriales y neurobiológicas de la persona con el fin de intensificar las emociones sensitivas de una manera única y armónica. Damos la bienvenida a Omar Muñoz, publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, experto en neurociencias, magíster en estrategia y creatividad y doctor en comunicaciones avanzadas de la Universidad Ramón Llull de España, quien nos hablará de este importante tema. Omar, bienvenido y tiene usted la palabra. Buenas tardes. Algo que estamos añorando por estos días, creo yo, un poco de agua. Vengo a compartirles un cuento, una historia sobre lo que a diario utilizamos, cotidianamente utilizamos nuestros sentidos, pero al final quiero presentarles otra visión, quiero presentarles otra postura. Les digo que es un cuento porque soy investigador, académico. Me encantan ese tipo de temas, lo relacionado con la creatividad, con los sentidos, con cómo generar ideas. Entonces lo que hoy les quiero compartir es una visión, una postura que yo tengo frente a cómo aprovechar mejor ese concepto que, como decía el presentador, aparece mucho el término experiencia. Entonces, cómo entenderlo de una manera mucho más profunda a partir de un concepto que posiblemente no es tan cercano, tan conocido, que es la sinestesia. Y vamos a entender por qué si logramos entender toda la dimensión de este concepto, posiblemente podamos utilizar o realizar estrategias de marca mucho más interesantes para nuestros usuarios o nuestros consumidores. Entonces, ¿dónde comienza todo este cuento o esta historia? En la forma como nosotros nos relacionamos con nuestro entorno o con el mundo. A partir de la percepción, la forma como nosotros captamos el mundo, utilizamos nuestros sentidos, utilizamos la visión, ¿cierto? Lo que escuchamos, lo que olemos, lo que comemos, lo que tocamos. A partir de esos contactos que tenemos a través de los sentidos, el ser humano crea su realidad, crea su percepción del mundo. Y vamos a ver que esa percepción justamente puede ser, de una manera bastante interesante, subjetiva. Nuestros sentidos nos permiten o nos ayudan a entender el mundo en una visión periférica casi de 360 grados. Es decir, a partir de los sentidos entendemos como si fuera una de esas cámaras que hoy vemos modernas, que intentan captar todo nuestro entorno. Nuestros sentidos hacen algo muy similar.
Entonces, los primeros protagonistas son ellos, los sentidos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la posibilidad en cada uno de nuestros sentidos de ver esa realidad en diferentes formas. Es decir, cuando nos referimos a la vista, hay elementos de grandes proporciones o un gran tamaño que somos capaces de ver. Podemos ver un estadio de fútbol a una distancia bastante alejada. Podemos ver una torre de un edificio bastante elevada a una gran distancia. Pero hay otros elementos que no logramos ver, que nuestros sentidos no logran o no están preparados, no tienen la capacidad de ver esa realidad. Elementos microscópicos, por ejemplo, no los vemos entonces a simple vista. Necesitamos la ayuda de aparatos especializados que nos permitan entender o conocer esa realidad. Entonces, vemos que hay un sinnúmero, ¿cierto?, de estímulos, elementos que están en esa realidad y que nuestros sentidos pueden de alguna manera ir captando y apoyarse en algunas tecnologías para hacerlo. Sucede lo mismo con la audición. Podemos escuchar determinados sonidos, otros somos incapaces, no tenemos la capacidad, necesitamos aparatos especiales también para tocarlo. Hay texturas que son fácilmente sensibles, podemos identificarlas, otras que no logramos esclarecer o establecer de qué se trata. Y con cada uno de los sentidos lo mismo. El olfato, por ejemplo, uno de los órganos más primitivos que tenemos, ¿cierto? Hace muchísimo tiempo el ser humano tenía una gran capacidad de oler, de un olfato muy desarrollado. Y hoy hay un sentido que lo ha ido ganando mucho terreno, que es la visión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evolutivamente vamos desarrollando unos más que otros. Entonces, los estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos son de diferente magnitud. En la medida en que captamos esos diferentes estímulos, generamos lo que se conoce como la sensación, ¿cierto? Los sentidos, la sensación, ¿cierto? La sensación de frío, ¿cierto? Que posiblemente podemos en este momento estar recibiendo por el aire, o de calor por la alta temperatura. Bueno, los elementos visuales que nuestro organismo recibe los traduce en un lenguaje que el cerebro únicamente entiende, como un software de un ordenador. Cuando yo tengo el teclado y oprimo una tecla, cualquiera que sea la A, pues para nosotros es la A, pero en el sistema operativo, ¿cierto?, hay una traducción de eso que para nosotros es la A. Se convierte en un lenguaje que entiende el software. Nuestro cerebro pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros captamos esos estímulos, cuando comemos algo, que para nosotros puede ser dulce, puede ser salado, puede ser amargo, para nosotros eso tiene le damos un atributo, pero para el cerebro hay todo un proceso de decodificación de esa información para que él entienda o él entiende qué es lo que está pasando, que efectivamente el sabor es salado. Bueno, o sea, él interpreta eso. Entonces aquí va a haber un elemento bastante interesante frente al tema que les expondré hoy. Y viene entonces el concepto de esa percepción. Bueno, ¿qué es entonces la percepción? Es un proceso cognitivo por el que organizamos e interpretamos las sensaciones. Hay un ejemplo que es un clásico y que viene a esta ocasión, el del vaso que tiene el agua hasta la mitad. Bueno, dos personas están viendo el mismo estímulo visual, ven un vaso con agua hasta la mitad, pero la percepción para uno es que el vaso está medio vacío, la percepción para el otro es que está medio lleno. Fíjense que es el mismo estímulo visual, estamos recibiendo el mismo elemento los dos en igualdad de condiciones, pero la percepción cambia. Eso es lo interesante del asunto. No se trata, como lo veremos entonces más adelante cuando hablamos de las experiencias, que se trate solo de, ¿cierto?, hacer ejercicios de experiencias para las marcas pensando que, no, porque la percepción de los consumidores, de los usuarios, cambia, varía. Lo que para una persona tiene un significado, para otra, el mismo estímulo puede ser algo absolutamente diferente. Por ejemplo, algo que veo con muchísima frecuencia. Para muchos, este estímulo es hermoso, ¿cierto? Un lindo ejemplar. Alguien amante de los animales dirá, qué bello ejemplar este. Pero ante el mismo estímulo, otra persona, en cuanto lo ve, le genera esto. Dos personas van caminando por la acera, por la calle,
ven el mismo estímulo, pero puede generar percepciones diferentes a partir de muchísimos factores que influyen, pero estamos hablando del estímulo y la percepción que genera. Inclusive puede ser la más tierna de las mascotas, puede ser el perro más tierno e inofensivo que podamos encontrar, pero para dos personas, uno puede ser una maravillosa mascota, para el otro es algo peligroso, por muy tierno que parezca. Entonces las percepciones, vamos a ver que juegan aquí un papel fundamental. Entonces, dos cosas a tener en cuenta. Primero, entender que hay un elemento que es el proceso sensorial, que les acabo de explicar cómo el organismo traduce todo eso que recibe, toda esa información que recibe el exterior en un código que entiende el cerebro, y un proceso perceptual. La diferencia es muy clara. El proceso sensorial hace esa referencia a esa información que reciben los sentidos, y el perceptual hace referencia a la interpretación. Y esa interpretación se genera a partir de muchos factores que rodean al individuo, factores sociales, culturales, educativos. Varían muchísimo el mismo estímulo de una cultura a otra, por ejemplo, que es algo absolutamente increíble, ver un mismo estímulo que sucede en una cultura, como en otro país, en otro continente, el mismo estímulo tiene otro sentido o otro significado. ¿Cómo se da el proceso de esto que les acabo de explicar en estos momentos? El estímulo. Escucho, ¿cierto? Me entran unas ondas, ¿cierto? Por el oído, pero aquí se da un proceso de decodificación, que es todo esto, en fracciones de milésimas de segundo. O sea, esa onda pasa por una serie de elementos que componen todo el aparato auditivo, ¿cierto? Para entender que lo que acabo de escuchar era una onda sonora de una campana, por ejemplo, ¿cierto? Campana, inmediatamente en fracción de segundos se dio todo un proceso. Eso pasó por una amígdala, eso pasó por un cuello, eso pasó por un núcleo coclear, es decir, pasó por una serie de órganos, se tradujo esa información y ¡pum! Yo lo que decodifico es campana. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. Ahora bien, como el título de la propuesta que les traigo hoy inicia con el tema o la palabra sinestesia, ¿qué es la sinestesia entonces? Entendiendo estos conceptos iniciales. La sinestesia es una palabra que viene del griego, que significa, y aquí está la clave, significa junto y sensaciones, o unir sensaciones, unir, en otras palabras, sentidos. Sensaciones, ya entendemos qué es una sensación, ya podemos entender entonces qué significa unir o juntar sensaciones. Entonces, como uno diría, pero ¿cómo es posible que yo una sensaciones? Es decir, yo puedo unir algo que puedo tocar con algo que puedo oler. Claro, por supuesto, de eso es lo que se trata la propuesta. Entonces es esto, la imagen es bastante ilustrativa, o sea, es tratar de mezclar o combinar sentidos. Esto es un término, digamos, es una especialidad, es un tema que se viene investigando recientemente como tema de investigación, alcanzará los 50 años, pero es muchísimo más antiguo y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Es una condición neurológica que todos tenemos al nacer y que algunas personas mantienen a lo largo de su vida. Primer elemento. Todos nacemos con ella, algunas personas la mantienen y vamos a ver que existen 3 niveles de sinestesia, baja, media y alta. Las personas que la mantienen a lo largo de su vida son personas de un nivel de sinestesia alto, muy, muy alto. Nosotros, como veremos a continuación, estamos en un nivel bajo. Solo que en la medida en que lo aprendamos a identificar, que sepamos de qué se trata, nos vamos a dar cuenta que lo podremos explotar para nuestras marcas o para nuestras empresas. ¿Qué es entonces, en resumidas cuentas, o en otras palabras, la sinestesia o esa mezcla de sentidos? Es aquellas personas, cuando estamos hablando de un nivel alto, tienen la capacidad de ver la música. Suena contradictorio, suena a juego de palabras, pero es real. Es decir, personas que tienen una habilidad de ver, ven físicamente, ven ese estímulo que acabamos de explicar de la música, de algo que aparentemente escucho. Suena loco, ¿verdad? Suena como incoherente, suena descabellado, pero es real. Vamos a ver en las 3 medidas cómo se maneja. Personas que tienen la capacidad de palpar los sabores. ¿Cómo así que yo palpo un sabor? Eso me suena raro, eso existe. Eso no es algún tipo de, ¿cierto?, trastorno, no. Es oler el carácter de una persona. ¿Cómo así? Pues yo puedo oler una persona, pero el carácter, eso es posible. Esto es en grado elevado lo que es la sinestesia. Vamos a mirar un video muy corto, muy corto, donde nos explican esto en 3 casos de 3 personas en diferentes niveles de sinestesia, de qué sucede con ellos.
James no solo oye palabras, también las saborea. Tengo un problema con el nombre de Derek. Es asqueroso. Sabe a cera. Sabe a cera. John ve colores cuando oye números. Son como destellos de colores. El 1 sería blanquecino y el 2 anaranjado. Y Heather puede hacer cálculos rápidos porque ve los números a su alrededor. Aquí está el 0. Aquí van del 0 al 10 y del 10 al 20 en forma de L. Y del 20 al 30 formando un plano. Todos sufren una extraña condición llamada sinestesia. Eso es la sinestesia en un grado elevado. La persona ve físicamente los números en el aire. En otra época, antes de que comenzara esto a ser investigado, como está haciendo en ese momento, eso era considerado un tipo de locura, de trastorno, ¿cierto? Que a uno le digan, ¿ves el número del 0 al 10 aquí enfrente? No, no veo nada. Ahí está, yo lo veo. ¿Tú por qué no lo puedes ver? Claro, se pueden imaginar lo que podría ocurrir entonces con estas personas. Pero realmente, como lo explica el video, sucede. La persona le dimensionan un nombre, Derek. Inmediatamente parece que estuviera comiendo cera, o chocolate, o fresa. Lo siente realmente, no se lo imagina. No es que esté pensando, ay, esto me sabe, lo asocio con un... No es asociativo, es real. Pareciera que estuviera... O sea, el estímulo en su lengua es real, se activa y siente el sabor. Suena algo ilógico, pero es real. Es como, haciendo una metáfora, utilizando un ejemplo en otra dimensión, una persona daltónica. La persona daltónica aprende a ver el mundo, ¿cierto?, de otra manera. Y esa persona lo ve de esa manera hasta que alguien le dice, no, usted está equivocado. Y dice, ¿cómo así que yo estoy equivocado? No, es que esa camiseta que está viendo ahí, que es rosada, la persona daltónica dice, no, es azul. Pues no ve que es azul. Eso sucede con una persona sinestésica. Es decir, la persona aprende a ver el mundo con esa condición y para ella es absolutamente normal ver números enfrente y hacer cálculos de esa manera. Son habilidades muy elevadas, como lo estoy explicando, pero que son reales. Hay muchas personas que lo tienen. Entonces, ¿cómo se da el proceso? Utilizando el mismo esquema anterior. Para estas personas se entra la onda, se da un proceso de decodificación en el cerebro y además de escuchar el sonido de la campana, ven un color. O sea, ven un color, como si estuviera aquí enfrente un color a una determinada distancia. Entonces el mundo, para ellos los sonidos, es una gama de colores que va pasando. Y así aprenden a ver el mundo. Entonces, hay algunos casos que son ya excepcionales. Normalmente, una persona sinestésica de nivel alto mezcla dos sentidos de cualquier manera. Puedo mezclar el olfato con la audición, el gusto con el tacto, mezclan dos. Pero hay personas extraordinarias que mezclan tres sentidos. Y hay unos casos, hay uno pues, que es el que más he documentado, de una chica en Suiza que mezcla tres. O sea, mezcla la audición, mezcla el olfato, mezcla el gusto, mezcla tres sentidos ante un mismo estímulo. Entonces, claro, ella escucha un sonido y inmediatamente ve un color y inmediatamente, ¿cierto?, activan tres elementos en conjunto. Y es un caso que está siendo estudiado porque es un fenómeno que llama mucho la atención. Curiosamente es música, toca música. Vamos a ver por qué, porque tiene una estrecha relación. Les decía anteriormente que este tema, que sí viene siendo investigado, viene siendo objeto de estudio desde hace poco tiempo, hace 40, 50 años más o menos, es más antiguo de lo que pensamos. Ya este tipo de asociaciones entre sentidos nos lo mencionaba Francis Galton en 1880, primo de Charles Darwin. Vamos viendo por dónde van el tema. Él decía que en algún momento se observó que en un pequeño porcentaje de personas poseían la peculiar capacidad de experimentar la estimulación sensorial en un sentido de manera multimodal. Multimodal se refiere a dos sentidos. O sea, un estímulo se podía también asociar con otro o estar relacionado con otro, de dos o incluso más canales sensoriales. Ya él empezaba a dar unos indicios acerca de este tema, pero cuando vamos a la literatura de este tipo de temas, nos sorprendemos porque encontramos que es muchísimo más antiguo este tema. Porque resulta que Aristóteles tiene una obra que se llama De los sentidos y lo sensible, donde él ya empieza a hacer este tipo de asociaciones metafóricas. O sea, mezclar la visión con la audición.
¿cierto? Ahí lo menciona. O sea, este tema de alguna forma ya venía siendo abordado de diferentes maneras, pero los resultados que hoy encontramos, gracias a que es un objeto de investigación y la tecnología, nos ha permitido encontrar elementos interesantes. Por ejemplo, este es uno de ellos. Este señor, el señor Sitowit, dice que la experiencia sinestésica lleva a menudo a sentimientos altamente positivos. Algunos dicen que esta emoción se parece a una sensación de eureka. Posiblemente asociamos la sensación del eureka con algo que nos va a decir aquí muchísimo él, y lo va a resaltar, y es la creatividad. Se está encontrando que hay una relación sinestesia-creatividad. ¡Wow! Primera novedad. ¿Cómo así? ¿Qué tienen que ver una con lo otro y qué papel juega? Entonces él nos empieza a decir aquí, ¿cierto? Hay un elemento ahí de eureka, de chispazo, de algo creativo. La sinestesia puede ser una fuente potente de inspiración creativa y artística. Elementos que nos van aportando desde estas investigaciones. Entonces vamos viendo que este tema no es que se trate solo de una condición de algunas personas, sino que empieza a ampliar el espectro. Otros autores, como estos dos personajes, dicen que el fenómeno de la sinestesia resulta un medio para establecer la unión entre diferentes disciplinas artísticas e incluso entre el arte y la ciencia. Es decir, es una disciplina puente que permite unir elementos que aparentemente no tienen relación, ¿cierto? Pero la sinestesia pareciera que cumple un papel importante de conexión. Por eso vamos a ver que la sinestesia tiene una relación importante desde el arte y cómo se ha evidenciado. El mismo Galton que mencionamos anteriormente dice que en estudios que se han realizado se han observado que sujetos altamente creativos presentan una alta sinestesia. Es decir, esa es la pregunta que surge. ¿Cómo así? Hemos escuchado el tema de creatividad abordado desde muchos frentes. Técnicas, ejercicios, estimulaciones, ¿cierto? Creativas, pero cuando alguien nos dice es que la sinestesia también juega un papel importante en la creatividad, se enciende ahí una luz y dice, wow, me interesa. O sea, yo puedo, primera pregunta, ¿puedo yo ser sinestésico o en qué grado lo soy? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo puedo yo, ustedes, cada uno de ustedes, relacionarlo entonces con la creatividad? ¿Cómo me beneficia en mi creatividad cotidiana? En mi empresa, en mi negocio, en mis estudios, en mi vida familiar, afectiva, deportiva. O sea, ¿qué relación tiene entonces? Esa es la gran pregunta que vamos a empezar a resolver. Entonces, relación, creatividad, sinestesia. Vamos a ver para entender el concepto y verlo más cotidiano, vamos a analizar las posturas desde varios campos para ver cómo se ha abordado este mismo término, cómo se ha visto y cómo se ha ido aprovechando. Primero, desde lo clínico, ¿qué es lo que se ha venido encontrando? Uno, es algo más común de lo que pensamos, o sea, no es algo tan extraordinario, primer elemento. Segundo, es una condición neurobiológica, es decir, no es un elemento, no es una enfermedad, es una condición con la que algunas personas nacen, ¿cierto? En algunos libros son muy explícitos, muy gráficos, muy ilustrativos cuando dicen es como un cruce de cables neuronal. ¿Listo? Es decir, llega la información al oído y debería procesarlo en ese software del cerebro, pero como que hay un corto ahí, hay unas redes que se involucraron, entonces se generó otra información. Entonces, es normal. Pero, como lo veíamos al principio, es una condición que todos tenemos y vamos a ver que todos la tenemos. Realmente todos tenemos esa condición sinestésica y ahora les haremos un ejercicio. Segundo, desde la literatura, resulta que la sinestesia se convierte en algo que se conoce como una figura retórica. ¿Listo? Que es la sinestesia, o la metáfora sinestésica, porque en la literatura se utiliza como una especie de metáfora. Pero lo interesante es que la literatura lo que va a hacer es hacer sinestesia escrita, es decir, esa mezcla de sentidos que aparentemente vimos en ese video, nosotros ya en este instante lo podemos aplicar. Autores como Virgilio, por ejemplo, Rimbaud y otros escritores, la utilizaron mucho. ¿Qué significa? Y hay dos niveles de sinestesia. El grado 1 es cuando yo mezclo dos sentidos directamente. Entonces digo, tus ojos son como dos dulces azules, elemento gustativo con elemento visual.
Bueno, estoy mezclando dos sentidos directos. Es una sinestesia en primer grado en literatura. Una sinestesia en segundo grado es cuando mezclo un sentido con una emoción y escribo agria melancolía. Agria melancolía. ¿Se dan cuenta? Ahí hay dos elementos que estoy combinando, el gustativo con el emocional, segundo grado. Y lo puedo hacer, yo puedo escribir en ese momento un poema y jugar con sinestesia y utilizar esa figura retórica. Estoy utilizando la sinestesia. Ya la saco de ese plano en que la vemos clínico, pues, excepcional, y la aterrizamos a la cotidianidad. O sea, sí es posible, yo puedo empezar a mezclar sentidos en diferentes aspectos. Desde la música, casos muy interesantes que se han venido investigando, donde sucede el mismo fenómeno, el compositor no solo escucha, no escucha las melodías o las notas musicales, sino que hay un elemento visual presente. Tal vez uno de los casos que más se ha identificado a este respecto es el de Mozart. Mozart es reconocido, o fue reconocido como una persona sinestésica, y él lo menciona. Él cuando tocaba una tonada como el Fa, él decía que era amarillo, lo veía amarillo. O sea, en aquella época era posiblemente una forma de interpretación. Hoy se entiende que era que él realmente cuando tocaba, o hacía una composición, por frente a él pasaba una gama de colores. Entonces, lo que a mí siempre me ha inquietado y que me parecería absolutamente apasionante investigar y profundizar es si pudiéramos interpretar eso que era cualquiera de las sinfonías que él compuso, llevarlas al plano visual, ¿qué era lo que estaba pasando por su cabeza cuando él la compuso? Es decir, como ponerla en una obra de arte, o sea, ¿qué fue lo que apareció en su cabeza? No solo lo que ya escuchamos, sino más interesante lo que pasó con el fenómeno visual. También, para este tipo de situaciones de la sinestesia, esta sería como una forma visual de tratar de explicar cómo verían ellos la música. No es que vieran las teclas en colores, sino que lo que representaba cada una de esas melodías tenía un color. Entonces, ustedes se imaginan una de las sinfonías, ¿cómo sería esa paleta de colores? A mí me parecería increíble lograr descubrirlo, no sé si sea posible, pero sería un reto interesante. Lo mismo es de la pintura. En la pintura sucede lo mismo, solo que normalmente se da en un sentido inverso. Por ejemplo, uno de los artistas más reconocidos como sinestésico era Kandinsky. Kandinsky sucedía un proceso inverso al de Mozart. Cuando él estaba pintando una de sus obras, como estas, que es alguna de sus obras, esa es una de sus obras, por su cabeza pasaba música, melodías. El ejercicio que yo también me planteo es qué pasaría si a esto le pudiera poner unos parlantes, ¿cómo sonaría eso? O sea, ¿qué estaba pasando por su cabeza? Me parecería un reto interesante tratar de ver qué había. Puede que sonara armónico, discordante, no lo sé, tal vez ni se entienda, pero cuando él pintaba se daba un proceso musical en su cabeza, es decir, él casi que literalmente, mientras pintaba, en su cabeza escuchaba música, no a través de un dispositivo exterior, sino interior. Eso, en estas personas, eran grados bastante elevados de sinestesia. Estos dos personajes que han investigado sobre estos temas afirman que Kandinsky siempre trabajó alrededor del problema de la sinestesia con el objetivo de encontrar una base común para la asociación armónica de los conocimientos artísticos y científicos. Es decir, él sabía que tenía esa condición, no bajo ese término, y lo trataba de aprovechar. Son personas con un nivel alto de sinestesia, pero decimos, bueno, son personas excepcionales, pero ¿yo cómo puedo hacer eso en algo cotidiano, una idea que pueda generar? Pues a continuación vamos a ver un video. Realmente el video original es muy largo, lo tuve que editar porque dura 1 hora y larga. Y lo que veremos es un concierto de cámara de 2 pianos. Vamos a ver 2 pianos de cola, 2 personas que lo interpretan. Solo que lo que verán al fondo es que va a entrar un pintor y mientras suena la música, él va a pintar. De hecho, la pieza musical se llama Sinestesia y es un concierto que se realizó en Murcia, en España. Bueno, entonces eso es una forma que verán donde yo mezclo intencionalmente 2 sentidos. O sea, yo busco cómo generar esa asociación. Entonces están, lo que les explicaba, está el auditorio de este lado, como desde la visión que ustedes tienen. Aquí está el lienzo, entonces yo lo que hice fue editar
el video para ver diferentes momentos, porque realmente se demora 1 hora y larga el concierto, entonces ahí entra el artista, entonces estoy mezclando un elemento auditivo, musical, tradicional, con un elemento visual, artístico. O sea, estoy mezclando 2 elementos. Sí lo puedo hacer y ahí es donde está la creatividad. ¿Cómo hago yo entonces para jugar creativamente con los sentidos? Y vamos a ver a través de diferentes ejemplos que esto puede ser en el arte, en el ámbito comercial, en la moda, o sea, hay muchísimos casos. Entonces he ido colocando diferentes propuestas, entonces el artista comienza, ¿listo? Ya al final veremos, pues ya entra el elemento subjetivo, si es bonito, no es bonito, gusta, no gusta, eso es otro cuento. Aquí de lo que se trata es ver un ejercicio de mezcla de lo que veíamos de la definición de sinestesia. Entonces el artista empieza su proceso creativo a partir de lo que va escuchando. Entonces es una propuesta interesante porque rompe un poco el esquema tradicional de música de cámara o de un concierto. Entonces hay una ruptura creativa, un aporte significativo. Estos ejercicios de mezclar música y pintura en este sentido también se ha llevado al terreno de lo urbano. Hay casos donde en el ámbito urbano ahí vemos un poco más avanzada la obra. Uno de los personajes comienza a tocar un género musical y junto a él hay una persona que está pintando. O sea, esto llevado a otros escenarios resulta con propuestas bastante interesantes. Vuelvo a insistir, es ver el ejercicio de unir 2 elementos, esa ruptura que se da. Aquí ya la vemos pues mucho más avanzada. Eso fue lo que resultó de ese ejercicio. Termina ya la intervención y se muestra pues la obra. Ese es como el resultado del ejercicio. Entonces, ¿de qué se trata? Entendiendo ya estos conceptos y acercándonos al concepto. Se trata de agudizar los sentidos, nuestros sentidos. Sí somos capaces entonces de potenciarlos. Entonces, partimos de los 5 sentidos tradicionales, donde hay un elemento visual bastante Intuitivamente sabemos que el color, material, tamaño y hasta la forma del recipiente que contenga la comida o la bebida puede afectar la experiencia sensorial del sabor. Como tomar vino en vaso de plástico o en una copa de cristal. Así es. Y por ejemplo, un yogur servido en un recipiente más pesado de cerámica es clasificado como más denso, con más cuerpo y hasta satisface más. ¿Sabe que mi abuelo Víctor tenía la costumbre de poner el whisky berreta en una botella de whisky bueno? Y los amigos ni cuenta se daban y le decían, ¡qué whiskacho, Víctor, qué whiskacho! Más allá de la el caso de la percepción, ¿cómo cambia la percepción frente a un vino estímulo? barato en botellas caras o al revés, o bien se ponen copas iguales de un vino caro y uno barato para determinar cuál es cuál. Lo importante aquí es determinar que los sentidos no trabajan en solitario, sino que lo hacen en forma conjunta. Y para demostrarlo nos vamos a comer estos 2 platos de confites. No, vamos a comenzar con uno. Señor de allá, le pido por favor que comience por ingerir un confite de color verde. ¿Cómo no? Bien.
Ahora le voy a solicitar que entre en contacto gustativo con un confite de color marrón. Que me lo coma, dice. Sí, precisamente. No, ¿por qué no dice que me lo coma? Yo me lo como. Muy bien. Ahora, señor de allá, ¿cuál de los dos confites tiene más gusto a chocolate? Claramente, si me permite el término, el que tiene mayor índice de chocolatividad es este, el marrón. Permítame. ¿Está seguro? ¿Le gustaría repetir la experiencia? ¿Cómo no? Permiso. ¿Y? Me mantengo en mi postura. El más chocolatoso es el marrón. Doctor, por lo que venimos hablando, yo creo que ambos confites son iguales y mi compañero ha sido timado. Lo que dice usted es muy acertado, señor de acá. Los dos confites son exactamente iguales. Tienen el mismo sabor. Lo único que cambia es el color, lo que terminó influyendo en la decisión del señor de allá. Esto yo me lo veía venir, pero yo me dije, no, voy a ser justo, voy a decir lo que pienso. Pero sin embargo, mire cómo me pagan. Uno al final es honesto y le pasa lo que le pasa a toda la gente honesta del mundo. Terminan siendo pisoteados por embusteros como usted y como usted. Sí, como usted. ¿La puede cortar? Sí, cómo no. La influencia del color en los alimentos no depende solamente del color del alimento en sí. Por ejemplo, un envoltorio de color marrón se asocia a un incremento del chocolate en los dulces. ¿Y eso para qué sirve, Doc? Bueno, el color de una comida o de su recipiente puede realzar alguno de sus atributos, como el sabor o el aroma. Estos estudios son importantes no solamente para elegir el color de los envoltorios, sino también, por ejemplo, para elegir el color de la vajilla en los restaurantes. ¿Usted no come? Bueno, lo que ha sucedido es que se ha dramatizado, o sea, han dramatizado un experimento que se hizo. Realmente esto fue un experimento que se realizó, no solo a partir de la percepción visual, como se vio ahí, de dos elementos que son exactamente iguales en su composición, solo cambiaba su aspecto visual, pero la percepción cambiaba. Se creía que sabía más o mejor a chocolate del color marrón que el del color verde, pero eran exactamente iguales. Y ahí al final pues nos dan como para qué sirve esto, nos explican, realmente pues tiene una utilidad. Pero el experimento realmente se hizo con todos los sentidos, se hizo a nivel auditivo, es decir, esta melodía, ¿qué evocaba? ¿Qué sabor tenía, por ejemplo? Entonces, si me sabía dulce una melodía, si me sabía salado, si me sabía amargo. O sea, ahí lo que estaba haciendo era un ejercicio de sinestesia, que es posible hacerlo, podemos hacerlo. Si yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, y ahí pongo aquí una hoja grande con diferentes colores, y les pregunto, por ejemplo, vemos un color azul, y les digo, este color azul, ¿qué sabor tiene? Inmediatamente empezamos a hacer asociaciones. Ahí hay un ejercicio sinestésico, eso es sinestesia en grado bajo. O sea, sí podemos manejar o sí podemos involucrar elementos sinestésicos en nuestra cotidianidad o en nuestra propuesta. O si les digo, este color violeta, ¿qué aroma tiene? Inmediatamente en cada uno de ustedes habrá una percepción y lo asociarán con y dirán, ah, pues a mí me huele a. No es que me huela realmente, me evoca el olor a. Uva, etcétera, 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 y surgiría. Es decir, estamos haciendo o aplicando sinestesia, o sea, sí es posible hacerla. Pero tal vez el ejemplo que más ilustra cómo podemos traer o cómo podemos aprovechar esta mezcla de sentidos, lo he explicado siempre con un caso que me parece absolutamente completo para explicar cómo yo puedo mezclar 5 sentidos en una misma experiencia. Y es lo que se hace referencia a la ceremonia del té japonés. Ver una ceremonia del té japonés es una experiencia absolutamente increíble. ¿Por qué? Se dan varios elementos. Primero, se entiende que ese té que se está tomando no es cualquier té. Es un ritual que hay detrás, primer elemento. O sea, tomar el té es un ritual. Ese ritual implica tener unos utensilios cuidadosamente seleccionados. No se toma en cualquier taza con orejas, se toman unos recipientes especiales, en una disposición especial. En una habitación que tiene proporciones determinadas, donde hay una pintura panorámica de un jardín, tiene que haber un elemento natural presente, ya sea un cuadro, una planta, es requisito indispensable un elemento natural presente. Tanto el servidor del té, es decir, el anfitrión, como el participante del ritual, el huésped, realizan unos ciertos movimientos especializados. Es decir, la forma como se entrega el té, la forma como se recibe, la forma como se prepara, cómo se van adicionando los ingredientes, todo, y aquí es donde está la clave y será la conclusión que haremos al final, cada detalle de la experiencia está muy bien pensada.
Nada falta, nada sobra. Quiero que nos quedemos con esa reflexión, porque será al final con lo que cerraremos la intervención. La ceremonia se dirige a múltiples sentidos e incorpora elementos de diseño de cerámica, diseño de producto, diseño de interiores, arte, movimiento. Es decir, hay muchos elementos involucrados, aunque aparentemente estemos viendo tomar el té a 2 personas. Entonces, el video que veremos a continuación es un performance que se hizo en Barcelona, en el Museo Picasso. Es una experiencia muy bonita, donde en una puesta, en un lugar donde está toda la obra de Picasso, sus pinturas y esculturas, grabados y dibujos, iba pasando el público en pequeños grupos y presenciaban esto, el ritual del té japonés. El vestuario es particular y es especial. Si yo quito el vestuario, la ceremonia no es lo mismo. La música que escucho es particular. Si quito la música, algo falta. La forma, el elemento natural que les mencionaba, la forma como lo van preparando, los gestos en que se está entregando y recibiendo, los utensilios que se utilizan, o sea, cada elemento, aunque está en un museo, cada elemento que se dispuso está muy bien pensado. Insisto, nada falta, nada sobra. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se entrega? Hay un detalle que es muy bonito, cuando lo van a entregar, cómo lo van girando. Aparentemente es imperceptible, no sería trascendente, pero hace parte de la experiencia, ¿se dan cuenta? Con esto, lo que quiero ilustrar es que cuando construimos una experiencia para una marca, no se trata de hacer elementos aislados, tienen que estar relacionados, tienen que ver todos los elementos que juegan en la experiencia para que quien participa, como en este caso el espectador que llegó totalmente desprevenido, viva realmente una experiencia. Por eso este tipo de experiencias se vuelven inolvidables. Ahí es donde la experiencia se vuelve relevante, porque no se va a olvidar lo que pasó ahí por 20 minutos que duró el espectáculo. Entonces, esto ilustra de una manera bastante interesante cómo yo involucro todos los sentidos, elementos visuales, elementos olfativos, elementos gustativos, elementos táctiles y elementos auditivos. O sea, hay una sinestesia integral. No hablamos ya de una sinestesia de nivel alto, sino de una sinestesia de nivel bajo o medio. Estas son las que nosotros podemos hacer. Sí podemos implementar la sinestesia en nuestras estrategias de marca para nuestras empresas, para nuestros negocios. Entonces, vimos que los sentidos son los protagonistas de esta experiencia. Entonces, vamos a mirar algunos, 2 ejemplos donde hay una sinestesia también posiblemente más cercana, nos puede sonar más familiar, porque se ha realizado mucho en este ámbito y es en el teatro. El teatro, por ejemplo, intenta mezclar los sentidos. Esto es una experiencia escénica multisensorial, muy similar a lo que vimos de la ceremonia del té japonés, donde la puesta en escena de la obra, que busca generar una conciencia sobre el planeta, involucra al espectador. El espectador no está con una barrera, sino que forma parte también del espectáculo, y hay un elemento donde intervienen los sentidos. Hay elementos táctiles, hay elementos visuales. Aquí veremos un elemento interesante, también lo recorté pues porque la obra es muy larga. Elementos auditivos, elementos visuales, o sea, yo puedo jugar ahí donde entra la creatividad. ¿Cómo empiezo yo a jugar con los diferentes elementos? Comienza a vivir una historia con todos sus sentidos, es decir, hay una experiencia. Yo recuerdo en una puesta también teatral en la que tuve la oportunidad de asistir, que era de este nivel experiencial,
nunca se me va a olvidar, por eso la recuerdo tanto y ya hace muchos años en la que participé de ella. Recuerdo tanto el título, se llamaba El hilo de Ariadna, se llamaba la obra. No sé si recuerdan en qué consiste el cuento mitológico del hilo de Ariadna, el Minotauro, del hilo aquel por el laberinto que tenía que encontrar el Minotauro y luego encontrar la salida a través del hilo que había tejido Ariadna. Entonces, lo que hicieron este grupo teatral fue recrear vivencialmente esa experiencia de que cada uno de los espectadores que participábamos pudiéramos armar nuestro laberinto. Era una experiencia individual, era una obra de teatro individual, eso es increíble. O sea, no es como las que posiblemente hemos visto tradicionalmente, era individual, es decir, yo formaba parte, yo era el protagonista de la historia, yo me metía, me agachaba, me metía por unos túneles que habían construido porque recorría mi propio laberinto y llegaba al centro del laberinto y aparecía el Minotauro y yo salía y esto duraba la obra de teatro, hora y 20, y la gente iba entrando, y entraba por un lado y salía por otro, entraba y entraba y entraba. Es como creativamente yo puedo entonces, si entiendo que los sentidos no solo es activar un aroma y ya, en un local, pues pongámosle aroma y eso es, estamos haciendo sinestesia o estamos haciendo marketing olfativo. No se trata de eso, porque son experiencias que quedan aisladas. O sea, es un aroma por un aroma, pero realmente no hay una intención detrás. Aquí empezamos a ver por qué es interesante mezclar esos sentidos en aras a una construcción justo mucho más integral. Esta es una propuesta absolutamente loca, sinestésica, que es bastante interesante. Literalmente se comieron una obra de arte. Como un ejercicio interesante de mezclar sentidos gustativos, visuales, ahí donde está el juego creativo. O sea, ¿qué puedo yo explotar? ¿Cómo puedo yo jugar con esos sentidos? Y se nos abre un abanico imposible de infinidad de posibilidades para trabajar. O sea, sí podemos hacer sinestesia, sí la podemos organizar y planear. Y aquí es donde está finalmente el asunto. Les había mencionado que existen 5 sentidos, pero lo que muchas veces no sabemos es que no, realmente no tenemos 5 sentidos, tenemos más sentidos. Se habla de otros sentidos que nos apoyan, no solo los 5 sentidos que nos permiten entender esa realidad externa, sino que tenemos unos sentidos internos también. Bueno, aquí podríamos hablar también bastante tiempo de eso. Les mencionaré rápidamente alguno de ellos. Está, por ejemplo, el propioceptivo, que es un sentido que nos habla del equilibrio, nuestra postura corporal. O sea, hay un sentido que nos indica, uy, estoy cansado, me acomodo.
y juego con la postura corporal. Es decir, la postura corporal no es algo táctil, no es algo visual, no es algo auditivo, no es algo gustativo, no es algo olfativo. Es un sentido que yo puedo trabajar y explotar. ¿Cómo? Para mí uno de los grandes, ejemplos que ilustran esto se ve en un lugar en Barcelona que se llama La Rambla. La Rambla es una calle muy famosa, muy turística, y es muy común encontrar estos tipos de hombres estatua, pero no como los que posiblemente vemos, sino unas propuestas bastante interesantes y creativas como esta, donde a partir de la postura corporal yo genero algo creativo. Entonces ya no solo es trabajar los 5 sentidos, sino bueno, la postura corporal. ¿Podría ser algo creativo? ¿Cómo podría ser algo en mi organización, a lo mejor, que permita involucrar este tipo de acciones, donde el cuerpo, de acuerdo a la postura, juegue un papel importante? Y hay mucha creatividad en estos hombres estatua. Este, a diferencia de los tradicionales que le aplicaban la monedita y se movía, este era absolutamente inmóvil. Este es tal vez el tradicional que hemos visto. ¿Cómo se juega con la postura? Se hace trucaje de la postura también para llamar la atención. Otro sentido es el interoceptivo. El interoceptivo es un sentido que normalmente nos informa de tenemos hambre, ¿cierto? Es un sentido interno. Este es un caso comercial. Es cuando pasamos por la panadería y sentimos el aroma al pan y inmediatamente, uy, qué hambre, ¿cierto? Algo adentro me dice, uy, se me mueve. Ese es un sentido interior, interno que tenemos. Esto es una forma de trabajarlo. Como a partir del aroma, en una parada de bus, una marca comercial también en España, Cacao Lar, es una especie de chocolisto, de Milo, una bebida chocolatada, se siente el aroma y inmediatamente, uy, qué hambre, ¿cierto? O sea, cómo también trabajo ese sentido como una estrategia. Está el nociceptivo, aquel sentido que vemos una situación y uno dice, uy, cierto, me dolió a mí también, aunque no lo haya sentido yo en carne propia, como que siento el dolor, es un dolor interno, no un dolor físico de piel externo. Este es uno de los muchos espectáculos del Circo del Sol, pero tienen un show que llama Mano a Mano, que siempre impacta por eso, porque cuando uno lo ve, uno dice, uy, qué dolor, qué esfuerzo, uno como que está haciendo fuerza con ellos. Entonces, muchas veces uno ve este tipo de espectáculos y como que uno también sintiera el dolor y el esfuerzo. Pero en ningún momento hemos hecho esfuerzo. El cuerpo no está forzándose a nada. Es un sentido que nos va indicando ese dolor interno. Uno muy común posiblemente para nosotros, el kinestésico, que tiene que ver con esa habilidad para explotar el movimiento corporal, que es diferente al anterior, que era la postura. Aquí es la explotación. Este es un caso genial de un espectáculo creativo con el aprovechamiento del movimiento corporal. Le klaxophone. On s'accorde? C'est bon? Bon, 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 ça va, oui, oui, bien, 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 bien. Voilà. Mesdames et messieurs, un pot-pourri de musique classique, commençant avec du Beethoven. Page 5.
Lo curioso es que es música clásica interpretada por cornetas. Entonces el personaje hace varias interpretaciones de música clásica a partir del movimiento corporal y las cornetas. Façon classique, ça. Bueno, y sigue haciendo interpretaciones, pero cómo se aprovecha el cuerpo para generar un producto creativo. El equilibroceptor hace referencia al sentido del equilibrio, como también nuestro organismo nos dice que estamos tambaleando o algo nos pone en peligro de caernos. Es un sentido que nos indica una postura que debemos tomar. Este fue un caso comercial muy exitoso, fue muy viral, donde se jugaba justamente con eso, con el equilibrio. Se hizo una construcción claro, nunca estuvo en peligro la persona, absolutamente para nada, pero su sentido del equilibrio se rompió. Se hizo un trucaje, claro, la sensación de que se iba a caer. ¿Cómo juego yo con el sentido del equilibrio? Para unas pantallas de televisión con un realismo increíble. Construir una sinestesia, bueno, y el video sigue con varios casos. Construir una experiencia a este nivel implica entonces saber que no se trata de acciones aisladas. Eso no es sinestesia. No es, como les decía anteriormente, colocar aromas o música en un lugar para que ya pues estar en lo que todo el mundo está haciendo. No, hay que hacerlo de una manera estructurada. Para eso se trata de trabajar los sentidos de una manera intencionada y mezclarlas. O sea, saber que tengo elementos visuales, táctiles, gustativos, olfativos, auditivos. Y yo decido en mi estrategia de experiencia cuáles voy a primar, cuáles voy a neutralizar, cuáles voy a mezclar, cuáles voy a trabajar. Puedo mezclar 2, 3, 4 o hasta 5, pero yo cuando concibo la estrategia para esa marca he pensado en esto. Por tanto, no es gratuito cada acción que yo coloque para ese evento, para ese espectáculo o para la empresa o para lo que voy a realizar. Dejamos entonces... Dejamos este caso que concierne con lo que nos convoca, una experiencia que llamó sinestesia, donde involucra moda, música y arte, elementos auditivos, elementos visuales. Y se llama así, sinestesia. O sea, sí podemos llevarlo a todos los escenarios y a todos los ambientes. Y entre más exploremos, más propuestas y puestas en escena tendremos interesantes. Bueno, entonces espero haberles aportado un nuevo concepto que les permita llevar a sus territorios, a sus campos cotidianos y explotarlo. Realmente esto tiene una fuente de trabajo creativo muy, muy amplio. Muchísimas gracias.